Bueno mis pendejos y señoritas, aquí su buen amigo Natsu Fanfics trayéndoles la parte final de los hijos del futuro de Natsu. Como ya ustedes saben, esta historia no es de mi propiedad sino de Leviatán y los personajes del creador del anime también. Gracias por todo su apoyo. Con todo eso dicho, comencemos. Nuevos padres en la remota aldea de los gigantes. Flare Corona observaba con una mezcla de asombro y temor a la joven rubia que decía ser su hija del futuro. Kotori, con su cabello flameante y una confianza que recordaba demasiado a Natsu Dragneel, acababa de terminar un discurso apasionado sobre lo genial que era la magia de fuego, posando como una heroína de cuento infantil. Flare no podía dejar de pensar, ¿cómo demonios terminé teniendo una hija con el dragón Slayer de Fairy Tail? El miedo la atenazaba. Solo espero que la rubia, Lucky, no intente asesinarme cuando se entere. Mientras tanto, en el gremio de la Mia Escale, el ambiente era más tranquilo, hasta que un gato azul cayó del cielo, rompiendo parte del techo. Leon Bastia alzó una ceja, intrigado. ¿Qué hace Appy aquí?, preguntó. Shelia Blendy, su compañera de equipo, se acercó confundida. No sé, él debería estar en Fairy Tail. Appy se levantó tambaleante, sacudiéndose el polvo. ¿Dónde estoy?, maulló. En la Mia Escale, respondió Shelia amablemente. ¿Cómo es posible?, gritó el Exteed. Mierda, me mandaría tan lejos de un golpe. Leon cruzó los brazos. ¿Quién te envió de un golpe? Lucky, admitió Appy con sinceridad. Leon soltó una risa incrédula. Imposible. He visto a Lucky Arfilia en acción y no es tan fuerte como para mandarte volando desde Magnolia de un solo golpe. Shelia asintió con algo de culpa. No es por nada, pero normalmente ella es la más inútil del grupo. No creo que la señorita Lucky sea tan débil, intervino una voz desde la entrada. Todos giraron. Dos chicas idénticas entraron. Una de cabello rosa vibrante, Omote, y otra de cabello blanco plateado, Ura. Parecían gemelas perfectas. Omote sonrió ampliamente. Estoy de acuerdo con Omote. En nuestro tiempo, Lucky es una maga de clase S. Aquí también, exclamó Appy, reconociéndolas de algún modo. ¿Aquí también?, repitió Shelia, perdida. Omote explicó rápidamente. En el gremio han aparecido personas del futuro que dicen ser hijas de Natsu. Leon y Shelia gritaron al unísono. ¿Qué? Omote rió. Vaya, entonces Sdeak-chan tiene competencia. Ura frunció el ceño, molesta. Esa niña ni siquiera nos esperó cuando viajamos en el tiempo. Tranquila, Ura, la calmó Omote. Seguramente estaba muy animada. Además, tú decidiste venir a la Mia Escale en vez de ir directo a Fairy Tail. Porque mamá es amiga de la madre de Sdeak. Pensé que podría ayudarnos, explicó Ura. Omote se burló. Claro, ambas sabemos que querías ver a mamá. Leon carraspeó. Oigan, sin ser grosero, ¿quiénes son ustedes? Omote abrió la boca para responder. Lo siento, el gremio entero estalló en gritos. Papá. Fue el coro colectivo. Shelia se puso roja como tomate. ¿Leon-sama tuvo hijas? ¿Por qué no nos dijo nada? Ura reprendió a su hermana. Omote. Cuidado con lo que dices. Podrías impedir nuestro nacimiento. Leon parpadeó. ¿Impedir su nacimiento? Ura suspiró y explicó. Venimos del futuro para salvarlo. Algo extraño pasó, y nos dijeron que la única forma es conseguir que el tío Natsu se case con la tía Wendy. Leon frunció el ceño. Eso no tiene ningún sentido. Omote miró a Shelia con ojitos brillantes. Mamá, papá no cree que digamos la verdad. Shelia se quedó congelada. Mamá. Mientras tanto, en la aldea de los gigantes, Flare conversaba con Kotori. Entonces, Natsu se volvió un ermitaño por culpa de alguien de su gremio, dijo Flare, sorprendida. Kotori asintió. Sí. Mi hermana nació de ese trauma y vino a impedirlo. Por eso debemos ir a Fairy Tail, para mejorar el futuro. Flare suspiró. Bien. Iré. Solo espero que la rubia no me mate. Kotori sonrió confiada. No te preocupes. Soy considerada una de las magas de clase S y la mejor maga de fuego, aparte de papá. No dejaré que te hagan daño. Pasaron unos días. Flare y Kotori partieron hacia Magnolia. Al mismo tiempo, Shelia, Leon, sus hijas gemelas y Appy también se dirigieron a Fairy Tail. Cuando llegaron, el gremio estaba, en su estado normal. Una batalla campal total. Ya detengan esta pelea, gritó Erza, deteniendo todo con su mera presencia. Natsu rascó su cabeza. ¿Dónde estará Appy? No lo veo desde que Lucky lo pateó. Gray alzó una ceja. ¿Lucky lo pateó? ¿Y sobrevivió? Lucky, cruzada de brazos, respondió. No me pasé, para nada. Nasi, una chica de cabello rosa y cuernos como su padre, miró a su madre.
Mamá, ¿no crees que te pasaste un poco? No, dijo Lucky secamente. Varios hijos del futuro observaban la escena con una mezcla de miedo y diversión. Youko, la hija de Sdeath y Natsu, un cruce temporal extraño, gritaba desde la cocina. Mamá. Youko, así no se hace o podría terminar mal. Sdeath intentaba enseñar a cocinar a Wendy y Youko. El resultado. Un plato que olía a muerte. Youko salió orgullosa con un plato siniestro. Listo, papá. Aquí tienes mi primer platillo. Natsu miró el almuerzo que desprendía un hedor nauseabundo. Todo el gremio sintió arcadas. Pero la sonrisa de Youko era tan pura que no pudo negarse. Tomó una cucharada, y cayó de espaldas, morado, con espuma en la boca. Macao parpadeó. Creí que los Dragon Slayers no podían ser envenenados. Y Yori, hija de Seila, aclaró. No debería. Papá quema todo veneno en su sistema. Erza probó el postre de Wendy, que se veía hermoso, y salió corriendo al baño a vomitar. Seila probó el plato de Youko y griega. No le pasó nada grave. No hay veneno, concluyó. Es solo, horrible. Lilith, otra del futuro, sintió que empezaba a desvanecerse cuando Erza estuvo a punto de comer más. En un acto desesperado, golpeó la mano de Erza. ¿Por qué hiciste eso? Rugió Erza. Lilith metió un trozo en la boca de Gray cercano. El Ice Mage cayó peor que Natsu. Leone, de un cruce, suspiró. ¿Cómo demonios pueden cocinar tan mal? En ese caos absoluto entró una mujer de cabello morado, exhausta. Llegué, después de 3 días de viaje, dijo, jadeando. Todos la miraron. Era otra del futuro, lista para unirse al desastre. Los caballeros de Garou, la puerta del gremio se abrió de golpe. Una mujer de cabello morado largo entró tambaleándose, con gafas ligeramente torcidas y una expresión distraída. ¿Qué está pasando? ¿Por qué papá y el tío Gray están morados? Preguntó la recién llegada, mirando a Natsu y Gray tirados en el suelo como si hubieran sido atropellados por un tren de veneno culinario. Lucky Olieta se acercó, reconociéndola al instante por el parecido innegable. Lo lamento, empezó Lucky, pero se detuvo al ver que la chica esperaba una presentación. Oh, lo siento. Soy Sheila Drawnel Olieta, dijo la joven, inclinándose con torpeza. Sus gafas cayeron al suelo. Mis gafas, mis gafas, mis gafas. Comenzó a buscarlas a tientas, mostrando su rostro dulce y algo despistado. Lucky suspiró, recogió las gafas y se las entregó. Ten, aquí tienes. Gracias, mamá. Respondió Sheila con una sonrisa radiante. Oh, no se suponía que lo dijera así. Debía hacer que me aceptaran sin revelarme de golpe. Perdón, mamá. Lucky parpadeó varias veces, pero ya estaba acostumbrada al caos de los últimos días. No te preocupes. Ya han aparecido varias hijas de tu padre provenientes de otros futuros. ¿Pero podrías contarnos más sobre ti? Sheila se enderezó, orgullosa. Claro, mamá. Soy Sheila Drawnel Olieta, miembro de los Caballeros Garou, anunció. Un silencio sepulcral cayó sobre el gremio. Los Caballeros Garou eran los verdugos más temidos del reino de Fiore, los que ejecutaban criminales en las sombras del Palacio del Abismo. Que una hija de Natsu estuviera en ese grupo era inesperado. Mi magia me permite cargar metales con luz sagrada, continuó Sheila, sacando unas tijeras gigantes que brillaban con un aura extraña. Mi arma favorita es Extase. Soy una de las mejores en mi trabajo, pero soy completamente inútil en todo lo demás. Lucky tragó saliva. Entonces, ¿cómo terminamos juntos tu padre y yo? Sheila respondió con una naturalidad escalofriante. Según me contaste, un día te aburriste, lo violaste y te embarazaste de mí. El gremio entero se quedó boquiabierto. Algunos miembros escupieron sus bebidas. Otros simplemente se congelaron. Papá se casó con la reina Isui, siguió Sheila, y por alguna razón tú eres la maestra del gremio Fairy Tail. ¿Cómo terminé siendo la maestra? Preguntó Lucky, atónita. En su mente, Laxus, Erza o incluso Hildarts tenían más sentido. ¿Ella, maestra? Ni en sus sueños más locos. Sinceramente, no tengo idea, admitió Sheila encogiéndose de hombros. En ese preciso momento, una armadura resonó fuera del gremio. Un grupo entró marchando con paso firme. Buscamos a Natsu Dragneel, anunció un hombre alto y cubierto de armadura pesada. Era Arcadios, jefe de los caballeros sagrados de la flor de cerezo. ¿Qué destruiste ahora, Natsu? Gritaron todos al unísono. Pero nadie respondió. Natsu seguía retorciéndose en el suelo, morado y con espuma, mientras Elfman lo arrastraba junto a Gray hacia la enfermería. ¿No deberíamos ayudarle? Preguntó Levi en el texto original, pero es Levi Garden. Jet ya fue a buscar a por Liusika, respondió Droy.
De repente, una niña de cabello verde brillante se acercó corriendo, seguida por dos mujeres conocidas. Kamika y Cosmos, ambas de los caballeros Garou. ¿Qué le pasa a papá?, preguntó la pequeña, preocupada. Natsu-sama no debe alejarse tanto, dijeron las dos mujeres al unísono. Lucky alzó una ceja. ¿Por qué vinieron dos de los caballeros Garou? Kamika señaló a Natsu con desprecio. ¿Por qué tenemos asuntos pendientes con ese idiota? Mientras tanto, ignorando por completo a la niña de cabello verde, otras dos adolescentes entraron. Una de cabello rosa y otra de cabello negro, acompañadas por la princesa Isui en persona. No me digan que a ustedes también les aparecieron hijas del futuro, dijo Brandish, cruzada de brazos. Cosmos asintió. Hace unos días. Vinimos a hablar con Natsu sobre eso. Esta es mi hija, dijo, presentando a la adolescente de cabello rosa. Hola a todos. Saludó la chica con energía. Soy Nyu Dragoniel. Heredé la magia de fuego de papá, pero desarrollé una que genera brazos invisibles. Y soy la segunda al mando de los caballeros Garou. La pelinegra se presentó con calma. Yo soy Toka Dragoniel. También soy parte de los caballeros Garou. Soy la más cercana a mi hermanita Natsumi. Mi magia es parecida a la de un tal Hildards, pero a un nivel superior. Además tengo la de papá y la de mamá. Algunos miembros gritaron. ¿Qué demonios? Es la hija más poderosa hasta ahora. No es cierto. Protestaron todas las demás hijas al unísono, excepto Karin, que ni se inmutó. Se pusieron en pose de pelea, hasta que la niña de cabello verde las interrumpió. Dejen de ignorarme. Gritó la pequeña, abrazando a Isui. Soy la princesa Natsumi Draune Fiore, hija de Natsu Draune Isui Fiore. La heredera al trono. ¿Qué? El grito colectivo retumbó por toda Magnolia. A las afueras del pueblo, Porliúsica caminaba hacia el gremio con su habitual mal humor. El eco del grito llegó hasta ella. ¿Qué idiotez hicieron ahora esos imbéciles?, murmuró, acelerando el paso. Dentro del gremio, el caos había alcanzado niveles legendarios. Hijas de futuros alternos, verdugos del reino, una princesa heredera, comida mortal, Natsu y Gray medio muertos, y todo porque Natsu, de alguna forma imposible, había dejado descendencia en todas partes. Y el día apenas comenzaba. ¿La IA más poderosa? En el gremio de Fairy Tail, el aire estaba cargado de curiosidad y tensión. Todos querían saber cómo demonios habían surgido las últimas tres hijas de Natsu, Sheele, Yu y Toka, y la pequeña princesa Natsumi como cereza del pastel real. Erza, con los brazos cruzados y su armadura reequipada lista por si acaso, rompió el silencio. Entonces, ¿cómo terminaron sus padres juntos?, preguntó, mirando fijamente a las recién llegadas. Yu, la de cabello rosa y actitud alegre, levantó la mano como si estuviera en clase. Para empezar, todas venimos del mismo futuro que Sheele. ¿Qué? Gritó el gremio entero al unísono. Toka, la pelinegra seria y poderosa, continuó con naturalidad escalofriante. Verán, todo empieza después de que Lucky violase a papá. Un silencio incómodo cayó. Algunos miembros se atragantaron con sus bebidas. Lucky se puso roja como tomate, pero no dijo nada. Después de eso, siguió Toka, llegó al gremio una misión especial. Cuidar a la princesa Isui durante una cumbre de paz con el Principado de Verónica. ¿Por qué siento que no fue una buena idea?, pensaron Lucky, Erza, Jubia y Gagel al mismo tiempo. Sobra decir que fue una terrible idea, intervino Natsumi, la pequeña princesa de cabello verde, con tono maduro para su edad. El príncipe intentó encarcelarlo. Algo sobre arruinar su plan con el Fénix, no es importante. En realidad fue muy importante, pensaron las mismas cuatro. Yu tomó la palabra. Para cortar esa parte de la historia, mamá, la tía Kamika junto al resto de los caballeros Garou y papá dejaron un desastre total. El tratado se firmó con la condición de que papá jamás volviese a ese lugar. ¿Eso fue un final feliz o no?, se preguntaron todos. Toka sonrió levemente. Luego de eso, papá pasó más tiempo con nuestras madres, y creo que ya es obvio lo que sucedió. Natsumi, queriendo cerrar con broche de oro, añadió. Los órdenes de nacimiento son Sheele, Toka, Yu, Estella y yo. Macao, curioso, preguntó. ¿También existe Estella en tu futuro? Irene, que estaba cerca con una sonrisa maliciosa, intervino. ¿Sabes que estoy embarazada de ella, no? Macao palideció. Lo lamento. Romeo, tratando de cambiar el tema rápidamente, preguntó a Natsumi. Por cierto, ¿qué magia posees? Yu respondió con orgullo. Oh, es la más poderosa de nosotras. Sheele asintió. Sí, después de todo es una prodigio. Toka completó.
Es tan buena en magia como tú para asesinar, y eso es decirlo corto. Natsumi se sonrojó, pero con una sonrisa boba. No soy tan poderosa. Sí es hija de Natsu, pensó el gremio entero. Natsu, ya recuperándose un poco en el suelo, murmuró. Solo soy una maga de espíritus celestiales, dragón slayer de viento y fuego, con magia de ilusión y reequipamiento, además de gravedad y magia de destrucción, pero a una escala menor que la de Toka. Sheila le recordó. Olvidaste la telequinesis, transformación, magia de luz y quitar temporalmente los sentidos a las personas. Y creí que Toka era poderosa, pensó el gremio nervioso ante la futura reina de Fiore. Wakaba, confundido, interrumpió. Espera un segundo, ¿cómo es que las tres tienen una relación con él? Arui rodó los ojos. ¿Es que tú y Macao están seniles o qué? Les expliqué que la poligamia es legal en Fiore. Lucky calmó a la chica. No te alteres, Arui. En ese momento él estaba inconsciente, presa de la furia de tu madre. Muchos temblaron al recordar el día en que Lucky se enojó tanto que sostuvo un combate parejo contra Erza. Nunca habían sentido tanto miedo. Algunas voces anónimas del fondo murmuraron. Maldito suertudo, ¿por qué no intentamos tener nuestro propio harem? Yu negó con la cabeza, y varios juraron oír corazones rompiéndose. No es tan fácil. Toka explicó con paciencia. La ley de poligamia es antigua, de la época de Mavis. Durante la guerra, muchos hombres murieron, y para mantener la descendencia se aceptó la poligamia bajo parámetros estrictos. Una mujer no puede tener más de un esposo, no tendría sentido para aumentar la población, la primera esposa debe aceptar compartir, todos en el harem deben estar de acuerdo, no se obliga a nadie, y cuando la población se recuperó, la ley se olvidó, pero nunca se abolió. Gagel, sin pensar, preguntó. ¿Quién es la primera esposa? Y el infierno se desató. Obviamente es Jubia. Solo Jubia es suficiente. Gritó Jubia. Olvídalo, soy yo. Replicó Lucky. Ya cálmense. Obviamente soy yo, intervino Erza. ¿Cómo que tú? La mejor soy yo. Entró Edo Erza. Ni lo sueñes. La mejor soy yo. Contraatacó Edo Lucky. Idiota, no debiste hacer esa pregunta. Le gritaron la mayoría a Gagel. Yui intervino. Obviamente lo es mi madre, Youko. No, seguramente es mi mamá, Seila. Como si una humana pudiera complacer a Natsu-sama, yo soy la mejor. Y Yori aclaró. Técnicamente es la primera esposa en mi tiempo, Arui. Pues en mi tiempo lo fue Erza. Edo Erza. ¿Escucharon eso? Soy la mejor. Erza. Es obvio que está hablando de mí. Las que no eran la primera se fueron al rincón de la tristeza. Irene sonrió con superioridad. Que no se le suba a la cabeza. Soy la primera con la que se acostó el bomboncito. Yo seré la primera en este tiempo. Dimari alzó una ceja. ¿Cómo sabes que fuiste la primera? Irene respondió como si fuera obvio. Soy Dragón Slayer, su olor. Todos entendieron al instante. Natsumi declaró. No importa, mamá es la primera porque es la reina. No perderá ni ante la emperatriz Erza. Emperatriz. Fue el grito que terminó la discusión antes de que se convirtiera en una guerra civil. Natsumi asintió. Sí, Erza Scarlet, la última emperatriz de Álvarez. Eso explica por qué no es la maestra del gremio, pensó el gremio entero. En ese momento entró por Liusika, con su habitual cara de fastidio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué idiotez hicieron para que una armada del reino esté aquí? Lucky suspiró y le contó todo. Las hijas de futuros alternos, el desquicio temporal, Erza como futura emperatriz de Álvarez, Lucky como nueva maestra del gremio. Por Liusika miró a Makarov incrédula. Makarov. ¿Por qué la elegiste a ella? No es por ofender, pero tienes candidatos mucho mejores. Yu intervino. Oh, eso me recuerda. La razón por la que Lucky se convirtió en maestra. Todos se inclinaron expectantes. No había nadie más que diera confianza, explicó Yu. Makarov preguntó. ¿Qué hay de Laxus? Natsumi respondió. En la misión de los 100 años con su equipo Yelfman. Erza. ¿Y de Gray? Yu. En un viaje buscando una flor que podría traer de vuelta a Ur, junto a Ultear. Macao. Hildards. Toka. Es un nómada. La última vez que lo vi fue hace 4 años, ayudando a Natsumi a controlar su magia. Levi. Gagel. Natsumi. Trabaja como policía desde hace 10 años. Wakaba. Jubia. Yu. Primera ministra en Álvarez. Romeo. Lucky. Yu. Se retiró poco después de que Lucky, ya sabes. Ahora es la autora más famosa de Fiore e incluso de Álvarez. Droy. Levi. Toka. Una de las mejores diplomáticas que tenemos. Macao, curioso. ¿Y yo? Natsumi sonrió.
Tus opciones eran Lucky o tú. Lucky se iluminó. No tuvo que pensarlo mucho. Makarov suspiró, resignado. El gremio entero miró a Lucky con una mezcla de terror y respeto. La futura maestra ya estaba planeando reformas, y probablemente más accidentes con Natsu. El caos no tenía fin. Y por Liusika solo quería curar a los envenenados y largarse. 2 más. Después de varios minutos de agonía, arcadas y un poco de ayuda mágica de Porliúsica, que no dejó de insultar a todos mientras curaba, Natsu finalmente se incorporó del suelo. Su piel había vuelto a un tono normal, aunque todavía olía a comida quemada y veneno imaginario. Gray, en cambio, seguía morado, tieso como estatua y murmurando incoherencias sobre nunca más aceptar postres de Wendy. Nadie se atrevía a moverlo demasiado. Natsu miró alrededor del gremio, que ahora parecía una convención de futuros alternos. Sus ojos se detuvieron en las nuevas caras. Sheele con sus tijeras gigantes, Yu y sus brazos invisibles, Toka con poder de destrucción nivel Hildards Plus, y la pequeña princesa Natsumi Draune el Fiore, que lo observaba con ojos verdes brillantes y una corona diminuta ladeada. Al escuchar la lista completa de magias de Natsumi, Dragón Slayer de viento y fuego, espíritus celestiales, ilusión, requip, gravedad, telequinesis, transformación, luz, quitar sentidos, Natsu sintió un impulso paternal irracional. Necesito comprarle una armadura de oro macizo. O 10. O un castillo entero. Se rascó la nuca, todavía aturdido. O sea, en ese futuro tengo una REM. Lucky es la maestra del gremio. Erza termina siendo emperatriz de Álvarez. ¿Y yo, sigo vivo? Natsu soltó una risa nerviosa. Genial. Espero que no aparezcan más hijas. Ya tengo suficientes problemas con estas. Error fatal. Justo en ese momento, a kilómetros de distancia, Flare Corona y su hija Kotori avanzaban por el camino hacia Magnolia. Kotori llevaba una sonrisa confiada y una llama danzando en su palma, mientras Flare repetía como mantra. No me va a matar. No me va a matar. Lucky no me va a matar, ¿verdad? Kotori le dio una palmadita en la espalda. Tranquila, mamá. Si intenta algo, le prendo fuego. Soy la mejor maga de fuego después de papá, ¿recuerdas? Flare suspiró. Ese es precisamente el problema. Mientras tanto, en las profundidades sombrías de Crime Sorciere, el ambiente era aún más tenso. Ultear Milkovich, o lo que quedaba de su cordura después de años huyendo del tiempo y la justicia, estaba sentada en una roca, con la mirada perdida. Frente a ella, una adolescente de cabello plateado y ojos fríos como el hielo la observaba con una mezcla de emoción y nerviosismo. Hola, mamá. Ultear parpadeó. Fremi. La chica asintió. Fremi Draguniel. Tu hija, del futuro. Con el dragón Slayer de fuego de Fairy Tail. Ultear se quedó inmóvil. Luego, lentamente, se llevó una mano a la frente. Natsu Dragneel. ¿En serio? ¿Ese idiota impulsivo y destructor? Fremi sonrió con timidez. Al parecer, en mi futuro, Turiel, bueno, pasó algo. Y aquí estoy. Antes de que Ultear pudiera procesar el shock, otra voz se escuchó desde la entrada de la cueva. Mamá, ¿ya le dijiste? Meredi entró corriendo, con el cabello rosa más brillante que nunca, y detrás de ella una adolescente idéntica en color de pelo, pero con una expresión mucho más traviesa. Juno Dragneel, se presentó la chica, haciendo una reverencia exagerada. Hija de Meredi Y. Ya sabes quién. Meredi se cruzó de brazos, mirando a Ultear con una mezcla de diversión y resignación. Parece que no fuimos las únicas que colaboramos con el Salamander en algún punto del tiempo. Ultear se levantó de golpe. ¿Cuántas más hay? ¿Cuántas hijas del futuro con Natsu Dragneel están apareciendo? Fremi y Juno se miraron. No lo sabemos exactamente, pero creemos que el número sigue subiendo. Ultear se dejó caer de nuevo en la roca. Necesito un té. O un barril de alcohol. O las dos cosas. De vuelta en Fairy Tail, Natsu sintió un escalofrío repentino recorrerle la espalda. ¿Por qué siento que me van a aparecer más hijas? Abby, que acababa de recuperarse del vuelo transcontinental provocado por Lucky, flotó a su lado. Porque eres un imán para el desastre, Natsu. Lucky, desde el otro lado del salón, alzó una ceja. ¿Dijiste algo? Natsu negó rápidamente con la cabeza. Nada. Todo bien. Pero en el fondo sabía que no era verdad. El gremio estaba a punto de volverse aún más loco. Flare y Kotori estaban a unas horas de llegar. Crime Sorciere acababa de sumar 2 Dragneel más a la lista. Y quién sabe cuántas adolescentes con cabello de colores imposibles y magias rotas estaban en camino. Natsu miró a sus hijas actuales, que ya empezaban a discutir sobre quién era la más poderosa y quién merecía sentarse más cerca de papá. Suspiró.
Al menos la comida de hoy no me mató, todavía. Esto se está poniendo ridículo. Natsu estaba de rodillas en el centro del desastre, con las manos en la cabeza y los ojos abiertos de par en par. ¿Cómo llegamos a esto? Murmuró, su voz temblorosa mientras contemplaba la destrucción. Karin, tirada contra una pared rota y sin poder levantarse porque había perdido el tacto en todo el cuerpo, soltó una risa amarga. ¿Por qué no puedes mantenerlo en tus pantalones, papá? Yoshino, acurrucada cerca de Jubia, añadió con voz suave pero resignada. Creo que todo empezó cuando Arui le pidió a Natsumi que le quitara el sentido del gusto a la tía Kana, y ella se enfureció porque no podía disfrutar de su bebida. Isui, la princesa que ahora parecía más una superviviente de guerra que una realeza, suspiró mientras se apoyaba en una viga caída. Sí, no puedo creer que la pequeña Natsumi le hiciera caso. Pero, es Natsumi. Lucky, escondiéndose detrás de Natsu como si él fuera un escudo humano, aunque él mismo apenas se tenía en pie, murmuró. A mí me sigue sorprendiendo lo poderosa que es Kana cuando se enoja de verdad. Edo Lucky y Edo Erza, paradas espalda con espalda entre los escombros, intercambiaron una mirada incrédula. Este mundo está muy loco, dijeron al unísono. Sheele, con sus tijeras gigantes aún en mano pero sin usarlas, observaba la escena con genuina sorpresa. Es bastante impresionante que pueda luchar de igual a igual contra todas nosotras. Toka tuvo que ponerse seria de verdad contra Kana. Yu, a su lado, asintió con los ojos muy abiertos. Lo más extraño es que ni siquiera ha sospechado de Natsumi. Sigue pensando que es solo una niña traviesa. Mientras tanto, la hermana mencionada, Natsumi, y Arui estaban sentadas en un pedazo de techo caído, comiendo palomitas mágicas que habían conjurado de algún lado, riendo como si estuvieran viendo el mejor espectáculo del mundo. Estas dos son más diabólicas que yo, comentó Iori, cruzada de brazos. Estella, a su lado, soltó una risita demoníaca. Y eso que tú sí eres un demonio completo. Esdeat, por su parte, reía a carcajadas mientras observaba la destrucción sin sentido. Esto es muy divertido. Exclamó, con los ojos brillando de pura alegría sádica. Dimaria, a su lado, alzó una ceja al ver cómo Wendy abrazaba felizmente a Youko, su hija con Natsu, ambas emocionadas por el caos. ¿No sientes miedo por lo feliz que se ve tu hija con toda esta sangre y destrucción? Wendy ladeó la cabeza, inocente. No, para nada. ¿Por qué? Dimaria suspiró con sarcasmo. Nada, seguramente serán una gran familia. Gracias. Respondió Wendy, sin captar el tono en absoluto. En el otro extremo, Kamika animaba a su hija como si fuera un partido de fútbol. Dale en los senos, Toka. Es su punto débil. Gritaba. Toka, esquivando una ráfaga de cartas explosivas de Kana, respondió jadeando. Gracias, hermana. Cosmos miró a las demás madres Brandish, Seila, Mirahane, etc. Y preguntó. ¿No deberíamos interferir? Brandish la miró como si estuviera loca. ¿Quieres meterte en su camino? Cosmos suspiró en derrota. Seila, con una sonrisa maliciosa, intervino. Bueno, si quieren que alguien interfiera, puedo arreglar que ocurra. Mirahane, su nueva mejor amiga en el caos, preguntó curiosa. ¿Cómo? Lucky intervino alarmada. No pensarás usar control mental, ¿verdad? Seila se encogió de hombros. Ese era el plan. Erza frunció el ceño. ¿Crees que funcione? Solo tengo que acercarme un poco, dijo Seila. Pero en ese instante, una explosión masiva sacudió el lugar. La segunda planta del gremio se derrumbó por completo, enviando escombros por todas partes. Seila parpadeó. Olvídalo. Busquen otro plan. Irene sonrió con maldad. Podríamos desatar otro monstruo cegado por la ira. Jubia, abrazando protectoramente a Yoshino, preguntó. Jubia se pregunta, ¿cómo piensas hacer eso? Irene miró directamente a Lisana y dijo con voz casual. No es por chismosa, pero Kana planeó una organización secreta con Natsu, y no piensa invitarte. Mirahane negó con la cabeza. Ese no va a funcionar. Pero Lisana, con los ojos en llamas y la ira yandere activada al máximo, se lo creyó al instante. Me estás jodiendo. La loca se lanzó al combate con todo su poder, solo para ser derribada en segundos por un golpe preciso de Kana. Brandish soltó una risa seca. Adiós al plan A. Seila corrigió. Ese fue el plan B. Lucky parpadeó confundida. Un momento, ¿cómo es que Lisana perdió tan rápido? Hace menos de una hora estaban al mismo nivel cuando se enojaban. Erza se rascó la cabeza. ¿Por la furia de una madre? Propuso, aunque ni ella misma lo entendía. Esto no entraba en el clásico poder del Nakama. Ryuko, metiéndose en la conversación de repente, alzó una ceja. ¿Por qué no simplemente piden ayuda a la que básicamente es una diosa?
Yui, uniéndose también, negó. No creo que sea tan simple como decirle hazlo y listo. Leone rió. Básicamente es lo que hizo Arui, y funcionó. Koneko desestimó la idea con un gesto. Oh, vamos. Es obvio que ambas están locas y les gusta ver el mundo arder. Sin que nadie se diera cuenta, Lilith, se había escabullido silenciosamente. Se acercó a Natsumi con una sonrisa inocente. Oye, Natsumi-chan, ¿puedes terminar con la pelea, por favor? Natsumi ladeó la cabeza, sonrió con dulzura, y chasqueó los dedos. De repente, Kana se quedó inmóvil. Sus 5 sentidos le fueron arrebatados en un instante. Vista, oído, tacto, gusto y olfato desaparecieron. Luego, Natsumi la envolvió en una ilusión perfecta. Meses enteros, en su mente, bebiendo el licor más exquisito, suave y embriagador que jamás había probado. Botellas infinitas, sabor divino, euforía absoluta. Kana cayó de rodillas, con una sonrisa boba en el rostro, murmurando. Esto es el paraíso. La batalla terminó tan abruptamente como había empezado. Natsu miró la escena, aún de rodillas. Nunca más, voy a hacer enojar a Kana. El gremio, o lo que quedaba de él, soltó un suspiro colectivo de alivio, mezclado con terror puro. Y en algún rincón, Arui y Natsumi chocaron los 5, riendo. Buen trabajo, prima, dijo Arui. Natsumi sonrió. Siempre a la orden. El caos había terminado, por ahora. El inicio del caos. Arui cruzó los brazos, haciendo un puchero exagerado. ¿Por qué me quitaron mi fuente de entretenimiento? Se quejó, pateando un trozo de viga caída. Edoerza, con la armadura reequipada medio destruida y el cabello revuelto, la miró con irritación mientras más pedazos de techo caían, dejando el gremio en ruinas totales. Porque la loca de tu madre parecía que iba a destruir la ciudad entera, gruñó, esquivando un tablón que casi le da en la cabeza. Y ahora mira esto, ni siquiera queda un bar decente. Mientras Fairy Tail intentaba evaluar los daños físicos, el edificio era escombros psicológicos, varios miembros aún temblaban, y estructurales, literalmente nada en pie. En otro lugar del mundo, una conversación más tranquila tenía lugar. Kotori y Flare caminaban por un sendero boscoso, acercándose cada vez más a Magnolia. Kotori acababa de terminar de contarle a su madre un resumen del futuro caótico. Y por eso rara vez sales del volcán, concluyó Kotori, encogiéndose de hombros. Flare frunció el ceño, aún procesando. ¿Cómo es que esa loca obsesiva se enteró de que me casé con Natsu, pero no sabe dónde vivimos? Kotori soltó una risa seca. Porque no ha escuchado sobre un mago de fuego destruyendo al menos la mitad de un pueblo en los alrededores. Flare parpadeó. ¿Es una broma? Kotori negó con la cabeza. Quisiera que lo fuera. Aún no sé cómo lo hizo para no destruir nada. Sus historias de aventuras siempre terminaban con daños colaterales masivos, y un montón de facturas pendientes. Flare suspiró, mirando al horizonte. Genial. Mi hija es una bomba andante, y yo soy la que tiene que explicarle a la rubia que no quiero problemas. Mientras madre e hija seguían charlando de cosas sin importancia, como qué tipo de fuego era más efectivo para asar carne, en la capital algo extraño ocurrió. Una anciana apareció de la nada, rejuvenecida. Su piel arrugada se suavizó, su espalda se enderezó, su cabello gris volvió a ser un negro azabache brillante. Parpadeó confundida, tocándose el rostro. ¿Qué demonios? Pensó. Hace un segundo era una anciana por ese hechizo que casi me mata, y ahora, joven otra vez. Una voz femenina y calmada resonó a su lado. Wow, cuando me dijeron que te vería como anciana, la verdad esperaba que te vieran mucho más vieja. Ultear Milkovich se giró de golpe, poniéndose en posición defensiva, con magia Arc of Time lista en las palmas. ¿Quién eres tú? La mujer, alta, con cabello plateado largo y ojos púrpura profundos, sonrió con una mezcla de diversión y nostalgia. Soy Merlin Dragoniel. Y para abreviar, soy tu hija del futuro. O de un posible futuro. Ultear se quedó congelada. Creo que estoy empezando a tener demencia senil, susurró para sí misma. Merlin rió suavemente. No, no tienes demencia senil. Te contaré la historia de cómo me tuviste, cuando encontremos a papá. Solo espero que no haya muchas de mis hermanas de otros futuros por ahí. Ultear alzó una ceja. Espera, ¿qué? Merlin suspiró, como si explicara algo obvio. Verás, por casualidad me puse a experimentar con viajes en el tiempo gracias a un libro viejo del gremio Fairy Tail. Digamos que, destruí la línea temporal. Creé muchos posibles futuros que, por alguna razón que aún no entiendo, se borrarán a menos que papá tenga una hija con alguien específico, permitiendo que ese futuro exista. Ultear se llevó una mano a la sien. Natsu, otra vez. Claro.
Porque todo gira alrededor de ese idiota rosa. Merlín sonrió. Exacto. Así que, ¿vamos a buscarlo? Antes de que más líneas temporales colapsen. Ultear miró al cielo, resignada. Necesito un té. Mucho té. Y quizás un barril de algo más fuerte. Fin del capítulo corto. Bienvenido de vuelta al caos temporal, Alex. Merlin Dragneel como hija de Ultear y Natsu es un giro brutal, la maga más rota del futuro con genes de Arc of Time más Dragon Slayer de fuego. La recta final pinta épica. ¿Uno o dos hijas más, apuestas? Yo voto por una última sorpresa de alguien inesperado como Sorano barra Aguria o incluso una de las Spriggan restantes para cerrar el harem con broche de oro. O quizás una hija de Natsu con Mavis por el glama máximo. ¿Quién crees tú que será la última madre? Dime y lo armamos en el próximo. Y recordemos la sabia frase del autor, más vale pájaro en mano que tus dientes volando. Producción. Fue usted, señor. Autor. Ah, bueno, Natsu, despide a alguien. Comienzan a llegar todos a la ciudad. Han pasado unos días desde el día que Kana, y Arui, su cómplice entusiasta, convirtieron el gremio de Fairy Tail en un cráter humeante. Milagrosamente, o quizás por pura casualidad divina, no había aparecido ninguna nueva hija de Natsu en todo ese tiempo. El gremio entero empezó a respirar aliviado, pensando que la pesadilla de hijas del futuro multiplicándose como conejos por fin había terminado. Claro, si a eso se le podía llamar aventura. No puedo creer que me obliguen a trabajar, refunfuñó Natsumi, la princesa heredera al trono de Fiore, mientras usaba telequinesis para levantar vigas enteras de madera y colocarlas en su sitio como si fueran palillos. Soy la futura reina, ¿saben? Karin, cargando otra viga gigante sobre el hombro con pura fuerza bruta, porque su magia aún no se había recuperado del castigo, soltó una risa sarcástica. Al menos tú puedes usar magia para esto. A mí me toca hacerlo a lo bruto. Sheele, sentada en un rincón con cara de niña regañada, murmuró. Al menos a ti no te castigaron, a mí me prohibieron ayudar después de que accidentalmente destruí media pared con mis tijeras tratando de cortar madera. Desde una celda improvisada de madera reforzada con runas mágicas, cortesía de Levi Free, Arui gritó indignada. A ti al menos no te tomaron como prisionera. Esto es abuso de autoridad. Kana, sentada a su lado con una botella vacía en la mano y cara de ya me resigné, suspiró. Fue por ser las principales culpables de la destrucción del gremio, Arui. Acéptalo. Edo Erza, con los brazos cruzados y vigilando la celda junto a la Erza original, Irene, Mirahane, Seila y Toka, que formaban un muro viviente de no se muevan o las aplastamos, asintió con seriedad. Gray, que pasaba cargando ladrillos, alzó una ceja. ¿No fue un poco excesivo poner a todas ellas a vigilarlas? El gremio entero le gritó al unísono. Son medidas muy bajas para lo que esas dos causaron. Tan absortos estaban en la reconstrucción, y en discutir quién tenía la peor tarea, que nadie notó como un grupo nuevo acababa de llegar a Magnolia. Flare Corona y Kotori entraron primero, caminando con cautela. Flare miraba todo con paranoia, esperando que Lucky apareciera de la nada con un uranometría cargado. Kotori, en cambio, sonreía como si estuviera de vacaciones. Pero antes de que pudieran decir hola, el infierno culinario estalló. Esdeat había decidido ayudar cocinando el almuerzo. Se escucharon gritos inhumanos, sonidos de criaturas siendo torturadas, burbujeos siniestros y un olor que hacía que hasta Natsu sintiera náuseas. Todo el gremio se giró de golpe, alertado por el terror auditivo, y así fue como notaron a los recién llegados. En ese preciso instante, Lisana, la yandera oficial del gremio, vio a Flare y sus ojos se encendieron con furia irracional. Esa lagartona pelirroja. Según la historia de mi hija, le quitó a mi Natsu cuando él no sabía cómo pedirme matrimonio. Cómo llegó a esa conclusión solo existe en mi cabeza trastornada, pero da igual. Muere. Lisana se lanzó con garras extendidas y Takeover Animal Soul activado, pero no llegó muy lejos. Yui, la hija de Lisana y Natsu, sí, también ella, suspiró, activó su dragón Soul y, con una cola dracónica enorme, atrapó a su madre en el aire y la lanzó como un proyectil humano fuera de Magnolia. Adiós, mamá. No vuelvas hasta que te calmes. Mirahane y Elfman se persignaron al unísono. Reza para que no encuentre un cactus esta vez, murmuró Elfman. Justo entonces, Koneko corrió hacia Kotori y la abrazó con fuerza. Hermana. Todos se congelaron. Recordaron de golpe que Koneko había mencionado tener una hermana, y que esa hermana era hija de Flare. Flare parpadeó. Hermana. Espera, tú eres. Kotori sonrió ampliamente. Hola, mamá de mi hermana. Soy Kotori. Encantada. Mientras tanto, en otro rincón. Meredi.
Jubia se lanzó a abrazar a su amiga de Crime Sorciere, que acababa de llegar junto a Ultear y Merlin, la hija rejuvenecida de Ultear. Tengo tanto que contarte. Meredi devolvió el abrazo, exhausta. Sí, yo también, Dios, estos últimos días fueron muy raros. Y ni te imaginas lo que viene. En las afueras de la ciudad, Lysana aterrizó de cara en un arbusto justo frente a Leon, Chelia, Ura, Omote y Api, que habían llegado para ayudar con la reconstrucción, o al menos eso decían. Chelia miró el bulto humano con preocupación. ¿Qué demonios sucedió? Api se encogió de hombros, sin inmutarse. Seguramente volvió a intentar asesinar a alguien. Omote parpadeó. ¿No es un poco frío decirlo así? Ura, la gemela de cabello blanco, negó con la cabeza. No creo. Esa mujer es extraña y da miedo. Lo que nadie sabía aún era que, en camino a Magnolia, venían otras 3 madres junto a sus hijas del futuro. Y entre ellas estaba la hija que, sin quererlo, o quizás queriéndolo, había sido la culpable de todo este desastre temporal. La que había roto la línea del tiempo con sus experimentos. Merlin Dragneel caminaba al lado de Ultear, con una sonrisa inocente que ocultaba el caos que había desatado. Papá va a flipar cuando me vea, dijo Merlin con entusiasmo. Ultear suspiró profundamente. Todos vamos a flipar. Incluyéndome a mí. El gremio, o lo que quedaba de él, estaba a punto de recibir la visita final. Y esta vez, no sería solo una hija más. Sería el cierre, o el comienzo del verdadero apocalipsis familiar. Aparecen las últimas. El gremio de Fairy Tail, o lo que quedaba de él mientras se reconstruía lentamente, estaba lleno de un silencio incómodo roto solo por el sonido de martillos, telequinesis y quejas constantes. Jubia, abrazada a una Meredi, soltó un suspiro resignado al escuchar la historia de su amiga. Ya ni me sorprende, dijo la maga del agua con su tono característico. Una hija con Natsu, claro, ¿por qué no? Meredi se encogió de hombros, sonriendo con algo de vergüenza. Ni yo lo entiendo del todo, pero aquí estamos. Brandish, cruzada de brazos y mirando el desastre a su alrededor, soltó una risa seca. Aparecen tantas que se volvió ridículo. ¿Cuántas van ya? ¿20? ¿30? Dimaria, que hasta ese momento se mantenía al margen con una expresión de gracias al cielo no estoy en esto, alzó una ceja. Y doy gracias por no estar metida en este circo. Irene, la dragón slayer de cabello escarlata, olfateó el aire sutilmente y sonrió con malicia. Creo que hablaste de más. Justo en ese instante, una luz dorada brilló frente al gremio en reconstrucción. Una joven rubia de armadura reluciente y aura casi divina apareció de la nada, con una sonrisa confiada y serena. Irene completó su frase. Porque vuelo de quien es hija. La recién llegada inclinó la cabeza con gracia. Hola a todos. Soy Jeanne Dragneel Yesta, se presentó, su voz calmada y firme. Hija de Dimaria Yesta y Natsu Dragneel. Lucky soltó un grito ahogado. Otra más. Nasi, la hija de Natsu y Lucky, la original, se cruzó de brazos y miró a su padre, que estaba ayudando a levantar una pared con pura fuerza bruta. ¿Es que papá no se cansa? Sheele, sentada cerca de Lucky, respondió con naturalidad. Según mamá, no. Lucky se sonrojó hasta las orejas. Yui, la hija de Lysana, suspiró con cansancio. Yo solo espero que no aparezcan más. Justo cuando terminó de decirlo, un portal de tiempo se abrió con un destello plateado. Merlin Dragneel Milkovich salió primero, seguida de Ultear, quien ahora lucía joven otra vez, con el cabello negro brillante y expresión de ¿por qué me pasa esto a mí? Merlin había teletransportado a su futura madre directamente al caos. Kotori miró a Yui con reproche. Tenías que decirlo. Yui levantó las manos. No es que esperase que sucediera esto. Merlin miró alrededor, contando con los dedos. Vaya, casi todas estamos aquí. Solo falta una de nuestras hermanas. Bueno, me presento formalmente. Soy Merlin Dragneel Milkovich, hija de Ultear Milkovich y Natsu Dragneel. Makarov, sentado en un barril improvisado como trono, carraspeó. Hoy, pueden contarnos sus historias. Pero por favor, ordenadamente. Merlin asintió. Si es posible, quisiera dejar la mía para el final. Es complicada. Juno, hija de Meredi, y Fremi, hija de Ultear en otro ramal, asintieron. No hay problema, dijo Juno. Fremi agregó. Si eso quieres. Jeanne, la recién llegada, levantó la mano con entusiasmo. ¿Puedo iniciar yo? Preguntó. Dimaria, paralizada por el shock absoluto, su rostro era una máscara de ¿qué acabo de oír? No pudo ni protestar. Juno sonrió. Adelante. Jeanne se aclaró la garganta, ignorando la cara de Kana que quería salir de su celda antimagia para darle una lección por llamarla amargada antes. Gracias.
Nuestra historia comienza hace unos 20 años, creo que por este año en realidad. Esto del viaje temporal es confuso. Kana gruñó desde la celda. Solo ve al punto. Jeanne rodó los ojos. ¡Oh, Dios, qué amargada! Kana intentó romper las varas. Como decía, mi madre se unió a Fairy Tail después de la guerra. Tenía miedo de mi padre por todo lo que pasó en Álvarez. Pero con el tiempo se enamoraron. Fin. Feliz amargada. Irene alzó una ceja. Por favor, danos más detalles. Jeanne suspiró. Claro. Debido al miedo que tenía mamá, mi tía Brandish decidió hacer lo más sensato. Los encerró en un armario. Varios miembros se cayeron de espaldas. Gray y Natsu intercambiaron una mirada culpable, porque sí, eso había sucedido hace unas semanas en este tiempo, accidentalmente durante una fiesta. Jeanne continuó como si nada. Si se lo preguntan, solo hablaron. Mucho. Después de eso, mamá ya no le tenía miedo a papá. Poco a poco empezó a enamorarse, hizo todo lo posible para que él se fijara en ella, y le funcionó. Se casaron, me concibieron en su noche de bodas. Fin. Juno tomó a Fremi del brazo. Nos toca. Pero antes de que pudieran empezar, dos figuras más aparecieron de la nada en el centro del gremio. Una era fácilmente reconocible. Minerva Orlando, la ex miembro de Sabertoot, con su cabello negro largo, expresión arrogante y aura de soy superior a todos ustedes. A su lado caminaba una joven de cabello oscuro con toques púrpura, ojos afilados y una sonrisa confiada que gritaba hija de Minerva. Minerva miró el desastre a su alrededor con desdén. Vaya, parece que llegamos justo a tiempo para el espectáculo familiar. La joven a su lado inclinó la cabeza. Hola, papá. Soy tu hija del futuro, y creo que soy la última que faltaba. Natsu, que acababa de soltar una viga, se quedó congelado. Minerva. El gremio entero contuvo la respiración. El harem imposible acababa de sumar a una de las magas más temidas y orgullosas de Fiore. Y con Merlin aún guardando su historia para el final, el cierre de esta locura temporal estaba a punto de explotar. ¿Quién rompió el tiempo? Minerva Orland se quedó parada en la entrada del gremio, o lo que quedaba de él, con los brazos cruzados y una ceja arqueada en esa expresión de superioridad que solo ella podía mantener incluso viendo ruinas humeantes por segunda vez en pocos días. ¿Otra vez destruido?, murmuró, casi impresionada. ¿Qué demonios pasó aquí esta vez? Antes de que alguien pudiera responder, Leon y Chelia entraron trotando junto a sus hijas gemelas y Apid flotando detrás. ¡Ura! ¡Omote! Gritó Esdeaz con una sonrisa maníaca, corriendo a abrazarlas como si fueran sus mejores amigas del alma, y técnicamente lo eran en algún futuro alternativo. Una vez que todos se acomodaron en el improvisado salón al aire libre, las hijas del dragón Slayer se presentaron formalmente ante los recién llegados y les dieron un resumen rápido, y muy editado, de los últimos días. Kana y Arui destruyendo el gremio, Natsumi quitando sentidos como si nada, el harem imposible creciendo, etc. Leon parpadeó. ¿Kana destruyó el gremio? ¿En serio? Chelia miró a Kana, aún encerrada en su celda de madera. No me lo creo. Kana es fuerte, pero, todo esto. Natsu se rascó la nuca. Es que Natsumi es, ridículamente poderosa. Tipo, Dios level. Natsumi, que estaba levitando una viga para ayudar, sonrió con inocencia angelical. Solo quise ayudar a que la tía Kana se relajara un poquito. Los recién llegados intercambiaron miradas de esto es demasiado. Nadie se atrevía a cuestionar el poder de la futura reina de Fiore después de lo que habían oído. Cuando se calmaron un poco y entendieron la lista completa de mujeres que podrían, o ya habían, terminado con Natsu, Fremi levantó la mano. ¿Ya nos dejan contar nuestra historia?, preguntó, al lado de Juno. Natsu, curioso, asintió. Sí. ¿Cómo es que terminé con sus madres? Juno respiró hondo. Todo inicia cuando el Consejo Mágico descubre que eres Endo. Varios miembros, especialmente los que habían oído la historia de Lilith, la hija de Erza, tuvieron un déjà vu instantáneo. Erza se tensó, recordando su propio futuro alternativo. Juno continuó. Debido a eso, tuviste que dejar Fairy Tail y te uniste a Crime Sorciere. Ahí, lograste enamorarte de nuestras madres. Tienen una relación. No se han casado, pero se aman mucho. Además, no es como si pudieras casarte con más de una mujer. Natsumi alzó una mano con naturalidad. Pero la poligamia es legal en Fiore. Todos los que no habían estado presentes cuando ella llegó gritaron al unísono. Lo es. Natsumi se encogió de hombros. Claro. Ley antigua de la época de Mavis. Yo lo sé bien, soy la heredera al trono. La hija de Minerva, que hasta ahora había estado callada, suspiró. Entonces supongo que me toca a mí.
Gagel, impaciente, interrumpió. Espera, ¿qué magia poseen? Natsu le dio un codazo. Al menos déjala presentarse, ojalata. Gagel gruñó. ¿Quieres pelear, Salamander? Y así empezó otra pelea masiva en el gremio. Una hora después, todo lo que se había reconstruido estaba destruido de nuevo. Makarov cayó de rodillas. El gremio. Otra vez. Mirahane, con ojos brillantes, sacó un pergamino. No se preocupe, maestro. Tengo el diseño de cómo se verá el nuevo gremio. Podemos reconstruirlo exactamente igual. Buscó en sus bolsillos, y no lo encontró. Gray, que pasaba por ahí, vio un papel arrugado en el suelo, lo recogió, lo miró con desdén. ¿Qué es esta basura? Y lo arrugó más antes de tirarlo a un barril improvisado de basura. Mirahane lo vio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese era mi dibujo. Mi bebé artístico. Y empezó la masacre contra Elise Mage. Gray corría gritando fue sin querer. Mientras Mirahane lo perseguía con una sonrisa demoníaca. La hija de Minerva perdió la paciencia. Satoi Diodla, dijo con voz calmada. De repente, nadie pudo moverse. Ni un dedo. Luego miró los materiales de construcción esparcidos y pronunció al revés. Odiurbsnocer el Atiriaf. Todo el gremio, columnas, paredes, techo, mesas, incluso las sillas rotas, se reconstruyó en segundos. Perfecto. Brillante. Como si nunca hubiera pasado nada. Para terminar, la joven sonrió. Es Rebonnedeup. Todos volvieron a poder moverse. Makarov se secó una lágrima. Eres la mejor nieta que pude pedir. Varias hijas de Natsu lo miraron ofendidas. La joven rió suavemente. Gracias, abuelo. Por cierto, me llamo Zatanna. Zatanna Draunel Orland. Mi magia me permite hacer lo que sea que quiera, siempre que pueda decirlo al revés. Juno agregó con modestia. La mía me permite ver el futuro próximo de las personas. Fremi sonrió con un brillo peligroso en los ojos. Puedo crear pólvora de la nada, y usar fuego para encenderla. Zatanna miró a Gagel, que aún sudaba frío por la mirada asesina que le había lanzado antes. Y como iba a decir antes de que me interrumpieran, mis padres se enamoraron en una misión conjunta entre Fairy Tail y Sabertooth. La misión duraba 10 años. La completaron en 2 meses. Despertaron sentimientos el uno por el otro, empezaron una relación, les fue bien, se casaron, y nací 2 años después de la boda. Fin. Todos asintieron, impresionados. Entonces Merlin dio un paso al frente, su expresión sería por primera vez. Supongo que entonces me toca a mí. Soy Merlin Dragneel Milkovich, y soy quien rompió la línea temporal trayendo a todas mis hermanas a este tiempo. Un silencio sepulcral cayó sobre el gremio. Ultear, a su lado, ya lo sabía, pero igual quería oír el porqué. Natsu tragó saliva. ¿Por qué, lo hiciste? Merlin miró a su padre directamente a los ojos. Porque en todos los futuros que vi, Fiore desaparecía. Álvarez renacía de las cenizas, pero peor. Cerez volvía de formas que ni siquiera él imaginaba. Agnología destruía todo. Y en ninguno de esos futuros, papá estaba vivo para detenerlo. Hizo una pausa. Al romper la línea temporal y forzar que todas estas posibilidades colisionen aquí, creó una única oportunidad. Una donde todas nosotras existimos al mismo tiempo. Donde papá tiene que elegir. O mejor dicho, aceptar. Porque solo si todas estas líneas se mantienen unidas, Fiore sobrevive. El gremio entero se quedó sin palabras. Natsu miró a todas sus hijas, de todos los colores de cabello, magias rotas y madres imposibles, y soltó una risa nerviosa. Entonces, ¿todo esto fue para salvar el mundo? Merlin sonrió con tristeza. Sí. Y ahora depende de ti, papá, que elijas si quieres salvarlo, o dejar que se rompa. El sol se ponía sobre el gremio recién reconstruido. Y por primera vez en mucho tiempo, nadie tenía ganas de pelear, solo de escuchar, y decidir. Cómo se rompió el tiempo. En el gremio reconstruido, por tercera vez en una semana, el silencio era tan denso que se podía oír el crujir de las vigas nuevas asentándose. Todos los ojos estaban clavados en Merlin Dragneel Milkovich, la joven de cabello plateado que acababa de confesar ser la responsable de romper el tiempo mismo y arrastrar a todas sus hermanas a esta línea temporal. Irene fue la primera en romper el silencio, con la voz temblando de incredulidad. ¿Por qué rompiste el tiempo? Dimaria, aún envuelta en su takeover Godzul, el alma de Xronos brillando en sus ojos como un reloj eterno, dio un paso adelante. Su expresión era de genuina confusión teñida de ira. La pregunta real es, ¿cómo es posible romper el tiempo? Preguntó. Yo controlo el dios del tiempo. Sé lo que se necesita para manipularlo siquiera un poco.
Debería ser imposible sin ser un dios, y aún así, mortal para cualquiera que no sea Cronos mismo. ¿Y tú vienes y dices que lo rompiste, sin consecuencias? Merlín suspiró, como si explicara algo obvio a niños pequeños. ¿Por qué tengo más de 3000 años? El gremio entero se quedó boquiabierto. Algunos miraron al cielo como esperando ver otro eclipse gate abriéndose en cualquier momento. Natsu, sin filtro alguno, soltó. ¿Cómo carajos tienes tantos años? Merlín sonrió con cansancio. Mi magia es ridículamente poderosa. La llamaron infinito. Nunca me quedo sin éter. Mis hechizos funcionan eternamente a menos que yo los cancele. Hace casi 3000 años detuve el tiempo en mi propio cuerpo. Dejé de envejecer. Le vi, con los ojos muy abiertos, murmuró. Entonces, ¿eres básicamente inmortal? Más o menos, respondió Merlín. Pero eso no responde cómo rompí el tiempo, ¿verdad? Levi asintió rápidamente. Merlín miró a Yui, que ya había entendido parte de la verdad. Nuestras líneas de tiempo, no existen, dijo Merlín con voz plana. O más bien, desaparecieron. Las creé y las destruí yo misma. Todo para forzar un futuro perfecto. Lilith, la hija de Erza, frunció el ceño. Eso explica por qué en mi futuro mi abuela no está en Fairy Tail. Siempre me molestó ese detalle. Merlín asintió. Tu futuro fue el primero que creé. Pero te equivocas en algo. El futuro de Juno y Fremi también tiene el mismo suceso. Para que entiendan por qué me obsesioné tanto con romper las leyes temporales, tengo que contarles mi historia. Ultear, con los ojos húmedos por primera vez en mucho tiempo, dio un paso adelante. Por favor, cuéntanos tu historia. Merlín respiró hondo y comenzó. Todo inició después de la guerra. Papá estuvo al borde de la muerte por el tumor mágico. Quedó en coma por 3 años. Cuando despertó, Fiore había perdido. Todos estaban muertos. Durante otros 4 años vagó por un país en ruinas, sin rumbo, hasta que se encontró con Mada. Hizo una pausa. El gremio entero contuvo la respiración. Ella había encontrado un hechizo que le devolvía la juventud, pero eso enfureció a Anxeram. La maldijo. Papá esperó a que mamá tuviera por fin algo de felicidad. Cuando yo tenía 5 años, la maldición se activó. Gray tragó saliva. ¿Qué sucedió? Merlín sonrió con amargura. Justo en ese momento logré mi primer hechizo grande. El cubo perfecto. La mejor barrera que existe. Estaba eufórica. Mis padres me felicitaron, y de un segundo a otro, todo fuera del cubo murió. Todo. Excepto mamá. Intenté desvanecer el cubo para salvarla, pero ella me lo impidió. Había oído de papá sobre la maldición de Mavis y Ceref. Me pidió que fuera fuerte. Me dijo que me amaba, y no la volví a ver por otros 100 años. Isui, con voz temblorosa, preguntó. ¿Qué hiciste durante esos 100 años? Salí del cubo. Registré la casa para quedarme con todo lo que mis padres dejaron. Frente a la tumba de papá, que mamá acabó antes de irse, juré que encontraría la forma de liberarla de la maldición. Los siguientes 20 años entrené, viajé, aprendí toda clase de magias, nada me dio esperanza. Hasta que encontré un hechizo prohibido, uno que detiene tu propio tiempo. No envejeces, pero si te quedas sin magia, mueres. Lo usé. Impide que mueras por cualquier causa mientras no seas herida de gravedad. Los siguientes 80 años busqué a mamá, y un día la encontré. Natsu, con preocupación genuina en la voz, preguntó. ¿Ella, seguía cuerda? Merlín tuvo una pequeña sonrisa. Lo estaba. Pero no pude estar mucho tiempo con ella. Irene, desconcertada, intervino. ¿Por qué? Ambas eran inmortales. Solo una tenía la maldición. No era como Mavis y Ceref. Merlín bajó la mirada. Cuando la maldición no acabó conmigo, tomó la vida de Maná. Su amor por mí y su deseo de estar conmigo siempre fueron lo que la mataron. Frente a su tumba juré destruir a Anxeram. Sin importar el costo. Estudié todo tipo de magias, hasta que decidí romper las leyes divinas. Hizo una pausa dramática. Viajé en el tiempo por primera vez. Logré que Brandish encogiera el tumor de papá, permitiéndole luchar. Cuando Ceref murió por fin, tuve mi primer encuentro con Anxeram. No era rival para él. Entonces apareció el futuro de Lilith. Volví a romper las reglas, impedí que Erza fuera con papá, creé el futuro de Juno y Fremi. No fui castigada. Anxeram no hizo nada. Así que continué. Creé y destruí líneas temporales, hasta que Anxeram se presentó ante mí, furioso. Yo había logrado lo que nadie antes, romper el tiempo mismo. Las líneas que creé volvieron a crearse, y empezaron a colapsar entre sí. Fue el mayor caos imaginable.
Y ese fue el campo de batalla perfecto para la muerte de un dios. Natsu, con los ojos muy abiertos, preguntó. Entonces, ¿venciste a Anxeram? Merlín asintió. Costó, pero lo logré. Pero entonces vi a mis hermanas. Los últimos remanentes de sus líneas temporales. Y vi mi propia línea desaparecer por completo. Solo quedaba una naciente, donde Estella había sido concebida. No sabía qué sucedería. Así que envié a mis hermanas aquí, esperando que pudieran vivir en paz. Hizo una pausa. Luego me di cuenta de algo que se repitió en todas las líneas. Mamá detectó mi presencia y concluyó que todo se debía a interferencia temporal. Usó un hechizo para hacerlas viajar en el tiempo, pero no funcionó como esperaba. Lo que hizo en verdad fue proteger esta línea temporal sin saberlo. Por eso no colapsó. Karin, confundida, preguntó. Entonces, ¿por qué casi desaparecí? Merlín la miró con tristeza. Tu existencia, al igual que la mía, está ligada a la posibilidad de nacer. Mientras sea posible que nazcan, existirán. Pero si las posibilidades dejan de existir, desaparecen. Salvo por Estella y tú, Karin, nosotras podemos desaparecer para siempre. Sería la nada. Solo quedarían memorias de que nos conocieron, pero nada más. A diferencia de ellas, no volverán a vernos. Leone tragó saliva. ¿Cuánto nos queda? Merlín respondió con calma. Depende. Natsumi, con voz temblorosa, preguntó. ¿De qué? ¿De cuánto tiempo quede para que sean concebidas? Si calculo correctamente, si no son concebidas antes del momento en que originalmente fueron concebidas en sus líneas, desaparecerán. Pero si son concebidas, empezará la fusión. En pocos días sus cuerpos se desvanecerán para que puedan nacer en esta línea temporal. Sus almas se fusionarán con sus contrapartes no natas, y vivirán como parte de este futuro. Estella e Irene se miraron. De repente, Estella empezó a desvanecerse en partículas de luz. Estella. Gritó Irene, extendiendo la mano. Edoerza se lanzó hacia adelante. ¿Qué ocurrió? Dijiste que ellas estaban a salvo. Merlín negó con la cabeza. Solo se fusionaron con sus contrapartes no natas. Sus almas se unirán y serán parte del futuro. Nosotras, podemos desaparecer para siempre. El gremio entero miró a Natsu. Todo estaba en sus manos, y en las de las mujeres que, en algún momento de este tiempo, decidirían concebir a esas hijas. Natsu tragó saliva, mirando a todas las madres potenciales. Lucky, Erza, Wendy, Lisana, Flare, Ultear, Minerva, Dimaria, Meredi, y tantas más. Entonces, murmuró. Para salvarlas, tengo que... Merlín sonrió con tristeza. Depende de ti, papá. Esta línea temporal ya se afianzó como la única que existirá, pero solo si todas ellas nacen aquí. De lo contrario, nos desvanecemos. Y con nosotras, la única oportunidad de que Fiore sobreviva. El sol se ponía sobre Magnolia. Y por primera vez, el gremio no quería pelear. Solo quería, entender. Y decidir. Años después del ultimátum de Merlín, el mundo había cambiado de formas que nadie, ni siquiera los magos más poderosos, habría imaginado. Las adolescentes del futuro se habían desvanecido una a una, como luces que se apagan al amanecer. No fue una desaparición dolorosa ni dramática. Simplemente se diluyeron en partículas de luz suave, dejando tras de sí solo un eco de sus risas, sus peleas y sus poderes imposibles. Pero no desaparecieron del todo. Sus almas, sus esencias, se fusionaron con las nuevas vidas que estaban por nacer. Las pequeñas que ahora correteaban por el gremio, por el palacio y por las casas de Magnolia eran ellas, pero también eran nuevas. Nacidas en esta línea temporal, sin recuerdos directos de los futuros que habían perdido, pero con un brillo en los ojos que hacía que sus padres se detuvieran a mirarlas y sintieran un nudo en la garganta. Nadie había querido arriesgarse. Así que, digamos que hicieron lo que cualquiera con cerebro, y algo de desesperación, habría hecho. Las posibles madres se llevaron a Natsu. Y bueno, digamos que al día siguiente nadie pudo moverse de la cama. El dragón Slayer de fuego no fue el único que sufrió las consecuencias de esa noche de salvación del mundo. Gagel, al que le había aparecido un hijo futuro con Levi, fue arrastrado por la mencionada a su casa. Lo que pasó allí fue, según los rumores que Levi se niega a confirmar o negar, la mejor noche de nuestras vidas. Ambos salieron caminando raro durante una semana, pero con sonrisas tontas que nadie se atrevió a cuestionar. Leon, por su parte, tuvo que lidiar con dos hijas del futuro, y con Escorpio. Sí, Escorpio. El espíritu celestial, en un giro que nadie vio venir, terminó siendo invitado por las madres respectivas. Leon y Escorpio fueron, digamos, atendidos con tanto entusiasmo que ambos juraron nunca hablar del tema.
Nadie sabe exactamente qué pasó con Aries y Loki esa noche. Aries estaba embarazada, de nuevo, por razones que nadie entiende, sus hormonas la tenían más inestable que nunca y Virgo le tenía terror genuino. Incluso el rey de los espíritus celestiales se mantenía a distancia prudencial, murmurando mejor no me meto en eso mientras se escondía detrás de su trono. Aries ya no está embarazada, y aún así, nadie quiere arriesgarse a provocarla. Las niñas crecieron rápido, como si el tiempo quisiera compensar los años robados. Natsumi se convirtió en la heredera indiscutible del trono de Fiore. Natsu, para sorpresa de absolutamente nadie que lo conociera, terminó casándose con Isui y convirtiéndose en rey consorte. Lograron la paz con el Principado de Verónica con una sola condición: que Natsu nunca volviera a poner un pie allí. El príncipe heredero aún tiembla cada vez que oye la palabra fuego. Erza recuperó su puesto como maestra del gremio, Lucky respiró aliviada. Nunca quiso ese trabajo. Álvarez, por su parte, se transformó en una república democrática. Curioso, sí, pero a nadie le importó demasiado. Ya tenían suficiente caos en casa. La familia Draunel creció hasta límites absurdos. El Palacio Real y el gremio se convirtieron en una especie de comuna mágica gigante. Y por alguna razón inexplicable, surgió una nueva religión. Todo empezó cuando Jubia compró un local pequeño para guardar las cosas que hacía para Natsu-sama, muñecos de vudú con olor a Natsu, velas con forma de dragón, etc. No le gustó cómo quedó la decoración, así que pidió ayuda a Levi y a Lucky para mejorarlo. De alguna forma, el lugar se convirtió en un templo improvisado. La gente empezó a dejar ofrendas, comida, flores, dibujos de Natsu con alas. Alguien escribió Natsu-sama, dios del fuego y del amor en la puerta. Y así nació la iglesia del Salamander Eterno. Natsu es adorado como un dios benevolente, y algo destructivo. Sus esposas son consideradas ángeles guardianes. Lucky se horrorizó al descubrir que sus novelas románticas se habían convertido en libros sagrados con moralejas para los fieles. Se venden como pan caliente. No hay casa en Fiore que no tenga al menos un tomo de Lucky Arfilia. Ella finge estar mortificada, pero sus regalías se dispararon tanto que ya no necesita preocuparse por nada nunca más. Las niñas son poderosas. Muy poderosas. Youko todavía hace platos que huelen a muerte, pero ahora los prueba ella primero, y sobrevive, porque es hija de Sdeat. Natsumi controla el viento y el fuego como si fueran extensiones de su corona. Jeane tiene un aura divina que hace que la gente se arrodille sin querer. Zatanna reconstruye casas enteras diciendo palabras al revés cuando alguien las rompe accidentalmente. Karin nació con una magia nueva. Cadenas de éter puro que controla a voluntad. Las hace aparecer de la nada, las usa para atrapar mariposas o para atar a sus hermanas cuando se pelean por quien se sienta más cerca de papá. A veces se preguntan si la adolescente Karin que conocieron también tenía esa habilidad, pero nunca la usó porque estaba convencida de que era la única con magia en su mundo. O tal vez sea porque esta Karin nació en Earthland y no en Egolas. Nadie lo sabe con certeza. Nadie quiere preguntar demasiado. La vida no es perfecta. Hay días en que el palacio tiembla porque 5 dragones Layers de fuego discuten por el último pedazo de carne asada. Hay noches en que las niñas combinan magias y accidentalmente crean tormentas de fuego ilusión gravedad que duran horas. Hay momentos en que Natsu mira a sus esposas y a sus hijas y siente que el corazón no le cabe en el pecho. Pero son felices. Una familia unida, caótica, imposible y absurdamente poderosa. Y en las noches tranquilas, cuando todas duermen, Natsu sale al balcón del palacio, mira las estrellas y murmura. Gracias, Merlin, donde quiera que estés. Porque aunque las adolescentes se fueron, una parte de ellas vive en cada risa, en cada explosión accidental, en cada abrazo. Y Fiore sigue en pie, gracias a un dragón Slayer que, al final, decidió salvar el mundo, una hija, y una esposa, a la vez. Y colorín colorado, este fanfic se ha acabado. Bueno, mis pendejos y señoritas, ojalá que le haya gustado la historia, díganme en los comentarios su opinión y también déjenme un like y su suscripción que es gratis. Con todo eso dicho, nos vemos en otra historia. Bye bye.